Velada segunda. El conde. Devolvéis la taza, caballero. ¿No queréis más té? El caballero. No, gracias. Me contento por hoy con una sola taza. Educado, como sabéis, en una provincia meridional de Francia, en que no es mirado el té, sino como un remedio contra el reuma. He vivido después entre pueblos que hacen gran uso de esta bebida. La he usado, como los otros, para seguir la costumbre, pero sin haber encontrado jamás placer bastante para hacer de ella una necesidad. Por otra parte, no soy partidario por sistema de esas nuevas bebidas. ¿Quién sabe si nos habrán traído también enfermedades nuevas? El senador. Eso podrá ser muy bien sin que la suma de enfermedades que hay en la tierra se haya aumentado, porque suponiendo que la causa que indicáis haya producido algunas incomodidades o enfermedades nuevas, lo que me parece bastante difícil de probar, habría también que tomar en cuenta las enfermedades que han disminuido considerablemente y que aún han desaparecido casi en su totalidad, como la lepra, la elefantiasis, etc. Además, yo no me inclino a creer que el té, el café y el azúcar, que han obtenido un éxito tan prodigioso en Europa, se nos hayan dado como castigos. Me inclino más a mirarlos como ricos presentes. Pero de una u otra manera, no los miraré como cosas insustanciables. No hay casualidad en el mundo, y sospecho desde hace mucho tiempo que la comunicación de alimentos y bebidas entre los hombres tienen una tendencia lejana a ejecutar alguna obra secreta que se verifica en el mundo sin que nosotros la conozcamos. Para todo hombre que vea claro y que quiera mirar, no hay nada más patente que el enlace de los dos mundos. Y rigurosamente hablando, pudiera decirse que no hay más que un mundo, porque la materia es nada. Imaginad si gustáis la materia como existente por sí sola, sin inteligencia, y jamás podréis llegar a concebirla. El conde. Pienso que nadie puede negar las relaciones mutuas del mundo visible y del mundo invisible. Resulta de esto un doble modo de considerarlas, porque la una y la otra pueden ser consideradas respectivamente en sí mismas o en sus relaciones con la otra. Según esta división natural, abordé ayer la cuestión que nos ocupa. Yo no consideré desde un principio más que el orden puramente temporal, y os pedí permiso después para elevarme a más altas consideraciones, cuando fui interrumpido, muy a propósito, por el señor senador. Voy a continuar ahora. Siendo todo mal un castigo, se deduce de esto que ningún mal puede ser considerado como necesario, y no siendo necesario ningún mal, se deduce que el mal puede ser prevenido, o por la suposición del crimen que lo había hecho necesario, o por medio de la oración que tiene la fuerza de evitar el castigo o de mitigarlo, pudiendo, pues, ser coartado indefinidamente por este medio sobrenatural. Ya veis. El caballero. Permitidme que os interrumpa, y sea descortés, para obligaros a que seáis más claro. Tocáis un asunto que me ha agitado más de una vez penosamente, mas por el momento suspendo mis argumentos sobre este punto. Yo quisiera solamente haceros observar que confundís, si no me engaño, los males debidos inmediatamente a las faltas de quien los sufre, con aquellos otros que nos transmite una desgraciada herencia. Decís que nosotros sufrimos hoy quizá por excesos cometidos hace más de un siglo. A mí me parece que no debemos responder de esos crímenes, como tampoco del de nuestros primeros padres. No creo que la fe se extienda hasta este punto, y si no me engaño, bastante es lo que hemos sufrido por un pecado original, pues que este solo pecado nos ha sometido a todas las miserias de esta vida. Paréceme, pues, que los males físicos que nos vienen por herencia nada tienen que ver con el gobierno temporal de la providencia. El conde. Tened presente que no me he fijado en esa triste herencia, y que no os la he citado como prueba directa de la justicia que ejerce la providencia en este mundo. He hablado de ello incidentalmente, como de una observación que me encontraba en el camino.
pero os doy las gracias de todo corazón por haberla puesta sobre el tapete, porque es muy digna de ocuparnos. Si no he hecho ninguna distinción entre las enfermedades, es porque todas ellas son castigos. El pecado original, que lo explica todo, y sin él, que nada se explica, se repite desgraciadamente a cada instante, aunque de manera secundaria. No creo en vuestra cualidad de cristiano cuando se ha desenvuelta exactamente esa idea. Tenga nada de chocante para vuestra inteligencia. El pecado original es un pecado sin duda. Sin embargo, si el hombre lo examina de cerca, encuentra que ese misterio, como los otros, tiene aspectos satisfactorios, aún para nuestra limitada inteligencia. Dejemos a un lado la cuestión teológica de la imputación que queda intacta, y limitémonos a esta observación vulgar, que también se concierta con nuestras más naturales ideas, que todo ser que posee la facultad de propagarse no puede producir sino un ser semejante a sí mismo. Esta regla no tiene excepciones. Se halla escrita en todas las partes del universo. Si pues un ser está degenerado, su posteridad no será semejante al estado primitivo de este ser, sino más bien al estado en que ha venido a parar por una causa cualquiera. Esto se concibe muy claramente, y la regla tiene lugar en el orden físico como en el orden moral. Pero es menester observar que hay entre el hombre enfermizo y el hombre enfermo la misma diferencia que tiene lugar entre el hombre viciado por herencia y el hombre culpable. La enfermedad aguda no es transmitible, pero la que vicia los humores se convierte en enfermedad originaria y puede perder a una raza entera. Lo mismo sucede con las enfermedades morales. Algunas pertenecen al estado ordinario de la imperfección humana, pero hay consecuencias tales de prevaricación que pueden desagradar absolutamente al hombre. Este es un pecado original de segundo orden, pero que nos representa, aunque imperfectamente. El primer punto de esto proviene en los salvajes que han hecho decir tantas extravagancias y que han servido sobre todo de texto eterno a Jean-Jacques Rousseau, uno de los sofistas más peligrosos de su siglo, y sin embargo, el más destituido de verdadera ciencia, de sagacidad y sobre todo de profundidad, con una profundidad aparente que está toda en las palabras. Ha tomado constantemente al salvaje como al hombre primitivo, cuando no es ni puede ser más que el descendiente de un hombre desgarrado del gran árbol de la civilización, por una prevaricación cualquiera, pero de un género que no puede repetirse, según mi opinión, porque dudo mucho que se formen nuevos salvajes. Como consecuencia del mismo error, se han considerado las lenguas de estos salvajes como originadas de ellos, cuando no son y no pueden ser sino fragmentos de lenguas antiguas, arruinadas, si es necesario explicarse así, y degradadas como los hombres que las hablan. En efecto, toda degradación individual o nacional queda sobre la marcha manifiesta por una degradación rigurosamente proporcional en el lenguaje. ¿Cómo podría el hombre perder una idea, o solamente la exactitud de una idea, sin perder la palabra o la propiedad de la palabra que la explica? ¿Y cómo, por el contrario, podría pensar mejor o peor sin manifestarlo en el acto por su lenguaje? Hay una enfermedad original, así como hay un pecado original, es decir, que en virtud de esta degradación primitiva, estamos sujetos a toda clase de padecimientos físicos en general, así como en virtud de esta misma degradación, estamos sujetos a toda clase de vicios en general. Esa enfermedad original no tiene, pues, otro nombre. No es más que la capacidad de sufrir todos los males, como el pecado original, hecha abstracción de la imputación. No es sino la capacidad de cometer todos los crímenes los que concluye el paralelo. Pero hay también enfermedades, así como prevaricaciones originales de segundo orden, es decir,
que ciertas prevaricaciones cometidas por ciertos hombres han podido degradar a los más o menos, y perpetuar de este modo más o menos en su decadencia. Así los vicios como las enfermedades, podrá suceder que esas grandes prevaricaciones ya no sean posibles. Pero no es menos cierto que el principio general subsiste y que la religión cristiana se ha mostrado poseedora de grandes secretos cuando ha dirigido su solicitud principal y toda la fuerza de su potencia legislativa e institutriz hacia la reproducción legítima del hombre para evitar toda transmisión funesta de padres a hijos. Si he hablado sin distinción de las enfermedades que debemos inmediatamente a nuestros crímenes personales y de las que recibimos como herencia de los vicios de nuestros padres, el error es ligero, pues que, como dije hace poco, ellas no son verdaderamente sino castigos de un crimen. Solo esta herencia es la que choca desde luego a la razón humana, pero entre tanto que no podemos hablar de ella más largamente, contentémonos con la regla general que he indicado, de que todo ser que se reproduce no puede producir sino un ser semejante a sí mismo. Aquí, señor senador, es donde invoco a vuestra conciencia intelectual. Si un hombre se ha entregado a tal crimen o a tal serie de crímenes que sean capaces de alterar su principio moral, comprendéis que esta degradación es transmitible como lo es la del vicio escrofuloso y sifilítico. No tengo necesidad de insistir sobre cuanto he dicho acerca de los males hereditarios. Recordad lo expuesto sobre este objeto como un paréntesis de la conversación. Todo lo demás queda inalterable. Reuniendo todas las consideraciones que he puesto ante vuestra vista, espero que no os quedará ninguna duda de que el inocente, cuando sufre, no sufre jamás sino por su cualidad de hombre, y que la inmensa mayoría de los males recae sobre el crimen. Lo que me es suficiente. Ahora. El caballero. Sería inútil, al menos para mí, que fueseis más adelante, porque desde que habéis hablado de los salvajes, ya no os he escuchado. Habréis pronunciado incidentalmente sobre esta especie de hombres una palabra que ocupa por entero mi atención. ¿Podréis probarme que las lenguas de los salvajes son fragmentos y no rudimentos de lenguas? El conde. Si tratase de emprender seriamente esa prueba, caballero, parece que a vos sería quien tocara el probar lo contrario. Pero temo que entrásemos en una disertación que nos llevaría muy lejos. Si no obstante os parece que la importancia del asunto exige, al menos, que os manifieste mi opinión, yo la entregaré voluntariamente y sin detalles a vuestras reflexiones futuras. Ved, pues, lo que creo sobre los puntos principales cuya simple consecuencia ha llamado vuestra atención. La esencia de todo ser inteligente es el conocer y el amar. Los límites de su esencia son los de la naturaleza. El ser inmortal no aprende nada. Sabe por su propia esencia todo lo que debe saber. Por otra parte, ningún ser inteligente puede desear el mal por su naturaleza o en virtud de su esencia. Sería necesario para ello que Dios lo hubiese hecho malvado, lo que es imposible. Si el hombre, pues, está sujeto a la ignorancia y al mal, esto no puede ser sino en virtud de una degradación accidental, que no podía ser sino consecuencia de un crimen. Esta necesidad, esta sed de ciencia que agita al hombre, no es sino la tendencia natural de su ser que le lleva hacia su estado primitivo, y le anuncia lo que es. Se dirige continuamente hacia las regiones de la luz. Ningún castor, ninguna alondra, ninguna abeja sabe más que sus antepasados. Todos los seres permanecen tranquilos en el lugar que ocupan. Todos son degradados, pero lo ignoran. Solo el hombre posee el conocimiento de su propia existencia, y ese sentimiento es a la vez la prueba de su grandeza y de su miseria, de sus sublimes derechos y de su increíble degradación. En el estado a que se haya reducido, no tiene ni aun la triste felicidad de ignorarlo. Se contempla sin cesar, y no puede hacerlo sin avergonzarse. Su misma grandeza lo humilla, pues que sus luces, que lo elevan hacia la región de los ángeles,
no sirven más que para demostrarle inclinaciones abominables que le hacen descender a la región de los brutos. Busca en las profundidades de su ser alguna parte sana, sin poderla encontrar. El mal lo ha corrompido todo, y el hombre entero es una enfermedad. Agregado incompatible de dos poderes diferentes e incompatibles. Centauro monstruoso. Conoce que es un resultado de alguna prevaricación desconocida, de algún injerto detestable que ha viciado al hombre hasta en su esencia más íntima. La inteligencia es por su misma naturaleza resultado, a la vez ternario y único, de una percepción que siente, de una razón que afirma, y de una voluntad que obra. Las dos primeras potencias están debilitadas en el hombre, pero la tercera está suelta, y semejante a la serpiente del tazo, se arrastra a sí misma, avergonzada de su dolorosa impotencia. En esta tercera potencia es donde el hombre se siente herido de muerte. No sabe lo que quiere, quiere lo que no quiere, y no quiere lo que quiere, quisiera querer. Ve en sí mismo cierta cosa que no es él, y que es más fuerte que él. El sabio resiste y exclama: ¿Quién me librará? Romanos 7:24. El insensato obedece, y llama felicidad a su cobardía, pero no puede deshacerse de esa otra voluntad incorruptible en su esencia, aunque haya perdido su imperio, hiriéndole el corazón. El remordimiento no cesa de exclamar: haciendo lo que tú no quieres obedeces a la ley. Y Ibid 16. ¿Quién puede creer que tal ser haya podido salir en ese estado de las manos del Creador? Esta idea es tan repugnante que aun la filosofía por sí sola, hablo de la filosofía pagana, ha adivinado el pecado original. ¿No decía el viejo Timeo de Locres, de acuerdo con su maestro Pitágoras, que nuestros vicios provienen menos de nosotros mismos que de nuestros padres, y de los elementos que nos constituyen? ¿No dice también Platón que debemos atender más al generador que al engendrado? Y en otro punto, ¿no ha añadido que el Señor de los dioses, viendo que los seres sometidos a la generación habían perdido o destruido en ellos el don inestimable, había determinado someterlos a un tratamiento propio enteramente para castigarlos y regenerarlos? Cicerón no se separaba de sentir de estos filósofos y de los iniciados que hayan pensado que estábamos en este mundo para expiar algún crimen cometido en otro mundo. Ha citado y aún adoptado en cierta parte la comparación de Aristóteles, a quien la contemplación de la naturaleza humana le traía a la memoria el espantoso suplicio de un desgraciado atado a un caballo y condenado a pudrirse con él. En otra parte, dice explícitamente que la naturaleza nos ha tratado como madrastra más que como madre, y que el espíritu divino que existe en nosotros está como sofocado por la inclinación que ella nos ha imbuido hacia todos los vicios. Y no es cosa singular que haya hablado Ovidio en los mismos términos que San Pablo. El poeta crítico ha dicho: yo veo el bien y lo amo, y el mal, sin embargo, me seduce. Y el apóstol, tan elegantemente traducido por Racine, ha dicho: yo no hago el bien que amo, y hago el bien que aborrezco. Finalmente, cuando a los filósofos que acabo de citaros nos aseguran que los vicios de la naturaleza humana pertenecen más bien a los padres que a los hijos, es claro que no hablan de ninguna generación en particular. Si la proposición permanece vaga, es porque no tiene sentido, de manera que la naturaleza misma de las cosas la relaciona con una corrupción de origen, y por consiguiente universal. Platón nos dice que al contemplarse a sí mismo no sabe si ve un monstruo mayor, más malvado que Tifón, o bien un ser moral, dulce y bienhechor, que participa de la naturaleza divina. Él veía lo uno y lo otro. Añade que el hombre, llevado así por sentimientos contrarios, no puede obrar bien y vivir dichoso, sin reducir a esclavitud a aquel poder del alma en donde reside el mal, y sin poner en libertad el en que está la mansión y el órgano de la virtud. Esta es precisamente la doctrina cristiana, y no puede confesarse con más claridad el pecado original. ¿Qué importan las palabras? El hombre es malo, horriblemente malo. ¿Lo ha creado Dios tal? Ciertamente que no. Y el mismo Platón se apresuró a responder: que el ser bueno no quiere ni hacer mal a nadie.
Somos degenerados. ¿Y de qué manera? Esta corrupción que Platón veía en él no era evidentemente cosa particular a su persona, y seguramente no se creía más malo que sus semejantes. En el fondo, pues, hablaba como David. Mi madre me ha concebido en la iniquidad. Y si estas expresiones se hubieran presentado a su imaginación, hubiera podido adaptarlas sin dificultad. Luego, no pudiendo ser la degradación, sino una pena, y suponiendo la pena un crimen, la razón por sí sola se encuentra conducida como por fuerza al pecado original, porque siendo nuestra funesta inclinación al mal una verdad de sentimiento y de experiencia proclamada por todos los siglos, y no viendo esta inclinación que siempre se halla más o menos victoriosa de la conciencia y de las leyes, cesado nunca de producir en la tierra transgresiones de toda especie. Jamás ha podido reconocer y deplorar el hombre ese triste estado, sin confesar por ello mismo el triste dogma de que os hablo, porque no se puede ser malvado sin ser perverso, ni perverso sin ser degradado, ni degradado sin ser castigado, ni castigado sin ser culpable. En fin, señores, nada hay más confirmado, nada tan universalmente creído bajo una u otra forma, nada, en fin, tan intrínsecamente admisible como la teoría del pecado original. Dejadme que añada solamente, y espero que no tendréis ningún trabajo en concebirlo, que una inteligencia originalmente degradada sea y permanezca incapaz, a menos de una regeneración sustancial, de aquella contemplación inefable que nuestros antiguos maestros llamaron muy propiamente visión beatífica, pues que produce y es ella misma la felicidad eterna. Así como concebiréis que un ojo material sustancialmente viciado puede ser incapaz en tal situación de soportar la luz del sol. Luego esta incapacidad de gozar el sol es, si no me engaño, la única consecuencia del pecado original, que debemos mirar como natural independientemente de toda transgresión actual. Estudiando así el hombre en sí mismo, pasemos a su historia. Todo el género humano proviene de una sola pareja. Se ha negado esta verdad como todas las demás. ¿Y eso qué le hace? Sabemos muy pocas cosas de las que precedieron al diluvio. Y aún, según algunas conjeturas plausibles, no nos convendría saber muchas más. Una sola consideración nos interesa, y no conviene jamás perderla de vista, a saber que los castigos son siempre proporcionados a los crímenes, y los crímenes proporcionados siempre a los conocimientos del culpable. De manera que el diluvio supone crímenes inauditos, y estos crímenes suponen conocimientos infinitamente superiores a los que poseemos. Ved una cosa cierta y que conviene profundizar. Estos conocimientos, desarrollados por el mal que los habían hecho tan funestos, sobrevivieron en la familia justa a la destrucción del género humano. Estamos cegados sobre la naturaleza de la ciencia por medio de un sofisma grosero que ha fascinado a todos, a saber, el de juzgar el tiempo en que los hombres veían los efectos en sus causas, por el tiempo en que se elevan trabajosamente de los efectos a las causas, en que no se ocupan sino de los efectos, en que dicen que es inútil ocuparse de las causas, en que no saben ni aun lo que es una causa. No se cesa de repetir: juzgad del tiempo que ha sido menester para saber tal o cual cosa. ¡Qué inconcebible ceguedad! No ha sido menester más que un instante. Si el hombre hubiera podido conocer la causa de un solo fenómeno físico, comprendería probablemente todos los demás. No queremos conocer que las verdades más difíciles de discutir son muy fáciles de comprender. La solución de cierto problema hizo en otro tiempo saltar de la alegría al más profundo geómetra de la antigüedad. Y sin embargo, esta misma solución se encuentra en todos los tratados de matemáticas elementales, y no excede su conocimiento de las fuerzas ordinarias de una inteligencia de 15 años. Hablando Platón de lo que más importaba saber al hombre, añade enseguida, con esa sencillez penetrante que le es natural, las cosas se aprenden fácil y perfectamente, si alguno nos las enseña. ¿Ved la expresión?
Es, además, evidente para la simple razón que los primeros hombres que repoblaron el mundo después de la gran catástrofe necesitaron de auxilios extraordinarios para vencer los obstáculos de toda especie que se les presentaba. Y ved, señores, el hermoso carácter de la verdad. Se trata de establecerla. Al momento vienen testigos de todas partes y se presentan por sí mismos. Jamás se han hablado, jamás se contradicen. Cuando los testigos del error se contradicen, aun cuando tratan de mentir. Ved a la sabia antigüedad sobre las narraciones de los primeros hombres. Ella os dirá que fueron hombres maravillosos, y que otros seres de orden superior se dignaban favorecerlos, con las comunicaciones más preciosas. Sobre este punto no hay disonancia. Los iniciados, los filósofos, los poetas, la historia, la fábula, el Asia y la Europa no tienen más que una voz. Tal concierto de la razón, de la revelación y de todas las tradiciones humanas forma una demostración que sólo la boca puede contradecir. No solamente, pues, han comenzado los hombres por la ciencia, sino por una ciencia diferente de la nuestra y superior a la nuestra, porque comenzaba más alto, lo que la hacía también muy peligrosa. Y esto os explica por qué la ciencia en su principio fue siempre misteriosa y encerrada en los templos, donde se extinguió, al fin, cuando esa llama no podía servir ya sino para abrasar. Nadie sabe a qué época se remontan, no digo los primeros bosquejos de la sociedad, sino las grandes instituciones, los profundos conocimientos y los monumentos más magníficos de la industria y del poder humano. Al lado del templo de San Pablo, en Roma, encuentra las cloacas de Tarquino y las construcciones ciclópeas. Esta época toca a la de los etruscos, cuyas artes y cuyo poder van a perderse en la antigüedad. Diu ante rem romanam, Tito Livio, y a quienes Hesiodo llamaba grandes e ilustres 9 siglos antes de Jesucristo, que enviaron colonias a Grecia y a varias islas muchos siglos antes de la guerra de Troya. Pitágoras, viajando por Egipto 6 siglos antes de nuestra era, aprendió la causa de todos los fenómenos de Venus. No tuvo más que aprender cierta conseja curiosa, pues que sabía desde la antigüedad que Mercurio, para sacar una diosa del mayor embarazo, jugó al ajedrez con la luna, y le ganó la 72ª parte del día. Confieso que al leer el banquete de los 7 sabios en las obras morales de Plutarco, no he podido menos de sospechar que los egipcios conocían la verdadera forma de las órbitas planetarias. Podréis, cuando os plazca, proporcionaros el placer de comprobar ese texto. Juliano, en uno de sus desahebrados discursos, no sé cuál, llama al sol el dios de los 7 rayos. ¿De dónde había tomado este singular epíteto? Ciertamente que no podía provenirle sino de antiguas tradiciones asiáticas, que había recogido en sus estudios teúrgicos y los libros sagrados de los indios. Presentan un buen comentario de ese texto, pues que en ellos se lee que 7 jóvenes doncellas, habiéndose reunido para celebrar la venida de Krishna, que es el Apolo indio, el dios se apareció de repente en medio de ellas y les propuso bailar, pero que no habiéndose excusado estas vírgenes diciendo que les faltaban danzantes, Dios proveyó esta necesidad dividiéndose a sí mismo, de manera que cada doncella tuvo su Krishna. Añadid que el verdadero sistema del mundo fue perfectamente conocido desde la más remota antigüedad. Pensad que las pirámides de Egipto, rigurosamente orientadas, preceden a todas las épocas ciertas de la historia, que las artes son humanas, que no pueden vivir y brillar sino reunidas, que la nación que ha podido crear colores capaces de resistir a la acción libre del aire por un periodo de 30 siglos, levantar a una altura de 600 pies masas que desafían todo el poder de nuestra mecánica. Véanse las antigüedades egipcias, griegas, etc., de Cailus en cuarto tomo quinto prefacio, y esculpir en granito aves entre las que un viajero moderno ha podido reconocer todas las especies, y veréis que esa nación era necesariamente tan eminente en esas como en las demás artes, y sabía también necesariamente una multitud de cosas que nosotros no sabemos.
Si desde aquí echo una mirada al Asia, veo los muros del Nemrod levantados sobre una tierra húmeda, todavía con las aguas del diluvio, que observaciones astronómicas tan antiguas como la ciudad. ¿Dónde colocaremos, pues, esos pretendidos tiempos de barbarie y de ignorancia? Placenteros filósofos nos han dicho: los siglos no nos hacen falta. Os hacen falta, y mucha, porque ahí está la época del diluvio, para ahogar todas las fábulas de la imaginación, y las observaciones geológicas que demuestran el hecho, demuestran también su fecha con una certidumbre ilimitada, tan insignificante en el tiempo, como la distancia entre nosotros y la luna puede serlo en el espacio. Lucrecio mismo no ha podido prescindir de dar un testimonio notable de la modernidad de la familia humana, y la física, que podría aquí prescindir de la historia, deduce, sin embargo, de ella una nueva fuerza, pues que vemos que la incertidumbre histórica concluye entre todas las naciones en la misma época, es decir, hasta el siglo VIII, antes de nuestra era. Es permitido a las gentes que todo lo creen, excepto la Biblia, citarnos las observaciones chinescas de hace 4 o 5 mil años, sobre una tierra que no existía, por un pueblo al que los jesuitas enseñaron a hacer almaneques al fin del siglo XVI. Todo esto no merece la pena de discutirse. Dejémosle decir. Quiero presentaros únicamente una observación que quizá no habéis hecho, a saber, que habiendo sido hecho por tierra, de pies a cabeza, todo el sistema de las antigüedades índicas por los apreciables trabajos de la Academia de Calcuta, y demostrando la simple inspección de una carta geográfica que la China no ha podido ser poblada sino después de la India, el mismo golpe que ha caído sobre las antigüedades índicas ha hecho caer también las de la India, con las que no ha cesado Voltaire de aturdirnos. Por lo demás, habiendo sido el Asia el teatro de las mayores maravillas, no es de extrañar que sus pueblos hayan conservado una inclinación más fuerte hacia lo maravilloso que la que es natural al hombre en general, y que cada uno puede reconocer en sí mismo. De eso proviene que hayan mostrado siempre tan poco gusto y talento hacia nuestras ciencias de conclusiones. Se diría que recuerdan todavía la ciencia primitiva y la época de la intuición. El águila encadenada exige un globo para remontarse por los aires. No, exige solamente que se rompan sus lazos. Y quién sabe si esos pueblos no están destinados todavía a contemplar espectáculos que se nieguen al genio ergotista de Europa. Sea lo que quiera, observad que es imposible pensar en la ciencia moderna sin verla constantemente rodeada de todos los aparatos del espíritu y de todos los métodos del arte. Debajo de la abrochada vestidura del norte, perdida la cabeza entre los bucles de una cabellera mentirosa, cargado los brazos de libros y de instrumentos de toda especie, pálida de vigilias y de trabajos, se arrastra, manchada de tinta y jadente, sobre el camino de la verdad, bajando constantemente su frente, surcada de signos algebraicos. Nada semejante se ve en la alta antigüedad, en cuanto nos es posible divisar la ciencia de los primitivos tiempos a una distancia tan enorme, se la ve siempre libre y aislada, volando en vez de marchar, y presentando en toda su persona cierto aspecto aéreo y sobrenatural. E entrega a los vientos sus cabellos, que se escapan de una mitra oriental. El Behot cubre su pecho, que se levanta con la inspiración. No mira más que al cielo, y su desdeñada planta parece no tocar la tierra, sino para abandonarla. Sin embargo, aunque nada haya podido nunca nadie, y no se le conozca ningún apoyo humano, no está menos probado que posee los más raros conocimientos. Esta es una gran prueba, si pensáis bien en ello, de que la ciencia antigua estaba dispensada del trabajo impuesto a la nuestra, y que todos los cálculos que establecemos sobre la experiencia moderna son lo más falso que se puede imaginar. El caballero. Acabáis de probarme, mi buen amigo, que se habla fácilmente de lo que gusta. Me habéis prometido un símbolo sencillo, pero vuestra profesión de fe se ha convertido en una especie de discurso. Lo que hay en esto de bueno es que no habéis dicho una palabra de los salvajes, que es de lo que se trataba. El conde. Os confieso que en ese punto estoy como yo, lleno de discursos. Yo los pronuncio con gusto delante de vos. Pero, por vida mía, quisiera ser igualmente oído de todos los hombres y hacerme creer de ellos. Por lo demás, no sé a qué me recordáis los salvajes. Paréceme que no he cesado un momento de hablaros de ellos. Si todos los hombres
provienen de tres parejas que repoblaron el universo, y si el género humano ha comenzado por la ciencia, el salvaje no puede ser, como os decía, sino una rama desprendida del árbol social. Yo podría también entregaros la ciencia, aunque muy incontestable, y no reservándome más que la religión, que basta por sí sola, aún en un grado muy imperfecto para excluir el estado salvaje. En cualquier parte en donde veáis un altar, allí se encuentra la civilización. El pobre, en su cabaña, cubierto de balago, es menos sabio que nosotros, sin duda alguna, pero más verdaderamente social si se ayuda del catecismo y se aprovecha de él. Los más vergonzosos errores, las crueldades más detestables, han manchado los anales de Memphis, de Atenas y de Roma, pero todas las virtudes reunidas honran las cabañas del Paraguay. Y si la religión de la familia de Noé debió necesariamente ser la más esclarecida y la más real que sea posible imaginar, y si en su realidad misma es donde hay que buscar las causas de su corrupción, esta es una segunda demostración añadida a la primera, de que podía prescindirse. Debemos reconocer, pues, que el estado de civilización y de ciencia, en cierto sentido, es el estado natural y primitivo del hombre. Todas las tradiciones orientales comienzan también por un estado de perfección y de luces, y aún diré, de luces sobrenaturales. Y la Grecia, la embustera Grecia, que a todos se ha atrevido en la historia, rinde homenaje a esta verdad, colocando su edad de oro en el origen de las cosas. No es menos notable que ella no atribuye a las edades siguientes, ni aun a la de hierro, el estado salvaje, de suerte que todo lo que nos ha contado de los primeros hombres que vivían en los bosques, alimentándose de bellotas y pasando después al estado social, lo pone en contradicción consigo misma, o no puede referirse sino a casos particulares, es decir, a algunos pueblos degradados y vueltos después trabajosamente al estado de la naturaleza, que es la civilización. Voltaire, que es cuando puede decirse, no ha confesado que la divisa de todas las naciones han sido siempre que la edad de oro fue la primera que se manifestó sobre la tierra. Y bien, todas las naciones han protestado contra la hipótesis de un estado primitivo de barbarie, y seguramente algo vale esta protesta. Ahora, ¿qué me importa la época en que tal o cual rama fue separada del árbol? Está separada, esto me basta. Ninguna duda queda sobre la degradación, y me atrevo a decir también que ninguna duda sobre la causa de la degradación, que no puede ser más que un crimen. Habiendo el jefe de un pueblo alterado en su casa el principio moral por alguna de estas prevaricaciones, que, según las apariencias, no son ya posibles en el actual estado de cosas, porque felizmente no sabemos bastante para hacernos culpables hasta ese punto. Este jefe de pueblo, digo, transmite el anatema a su posteridad, y siendo acelerada por su naturaleza toda fuerza constante, puesto que se adiciona constantemente a sí misma, pesando esta degradación sin intervalo sobre los descendientes. Ha hecho de ellos, al fin, lo que llamamos salvajes. Este último grado de embrutecimiento es el que Rousseau y sus iguales llaman el estado de naturaleza. Dos causas extremadamente distintas han echado una engañosa nube sobre el horrible estado de los salvajes. La una es antigua, la otra pertenece a nuestro siglo. En primer lugar, la inmensa caridad del sacerdocio católico ha puesto muchas veces, al hablarnos de estos hombres, sus deseos en lugar de realidades. Había demasiada verdad en el primer impulso de los europeos que se negaron, en el siglo de Colón, a reconocer por semejantes suyos a los hombres degradados que poblaban el Nuevo Mundo. Los sacerdotes emplearon toda su influencia en contrarrestar esa opinión, que fomentaba demasiado el bárbaro despotismo de los nuevos señores. Gritaban a los españoles, nada de violencias. El Evangelio la reprueba. Si no sabéis destruir los ídolos en el corazón de esos desgraciados, ¿para qué destruís sus horribles altares? Para hacerles conocer y amar a Dios se necesitan otra táctica y otras armas que las vuestras. Del centro mismo de los desiertos, regados con su sudor y con su sangre, volaban a Madrid y a Roma para pedir allí edictos y bulas contra la impía codicia que quería esclavizar a los indios. El sacerdote piadoso los ensalzaba para hacerlos dignos de aprecio, atenuaba el mal, exageraba el bien, prometía todo lo que deseaba. En fin, Robertson,
que no es sospechoso, nos advierte en su historia de América, que debe desconfiarse sobre esta materia de todos los escritores que han pertenecido al clero, visto que son demasiado favorables a los indígenas. Otro origen de los falsos juicios que se han concebido sobre ellos se encuentra en la filosofía de nuestro siglo, que se ha servido de los salvajes para establecer sus vanas y culpables declamaciones contra el orden social. Pero la menor atención basta para ponernos en guardia contra los errores de la caridad y contra los de la mala fe. No puede fijarse por un momento la vista en el salvaje sin leer escrito el anatema. No digo solamente en su alma, sino hasta en la forma exterior de su cuerpo. Es un niño deforme, robusto y feroz, en quien la llama de la inteligencia no arroja sino una luz pálida e intermitente. Una mano terrible que pesa sobre esas razas sacrificadas borra en ellas los dos caracteres distintivos de nuestra grandeza, la previsión y la perfectibilidad. El salvaje corta el árbol para coger el fruto. Desunza el buey que los misioneros acaban de entregarle, y lo guisa, sirviéndole de leña la madera del arado. Desde hace más de 3 siglos nos contempla sin haber querido tomar nada de nosotros, excepto la pólvora para matar a sus semejantes, y el aguardiente para matarse a sí mismo. No ha imaginado jamás el fabricar estas cosas. Descansa en nuestra avaricia, que no le faltará jamás. Así como las sustancias más abyectas y violentas son, sin embargo, susceptibles de cierta degeneración. Así también los vicios naturales de la humanidad están más arraigados en el salvaje. Es ladrón, es cruel, es desenvuelto de costumbres, pero lo es de una manera distinta que nosotros. Para ser criminales nosotros nos sobreponemos a nuestra naturaleza. El salvaje la sigue, tiene el deseo del crimen y no sus remordimientos. Mientras que el hijo mata a su padre para eximirle de las molestias de la vejez, la mujer destruye en su propio seno el fruto de sus brutales amores para libertarse de las fatigas de la lactancia. Arranca los sangrientos cabellos de su enemigo vivo todavía, lo desgarra, lo hace y lo devora cantando. Si llega a apoderarse de nuestras bebidas fuertes, bebe hasta la embriaguez, hasta la fiebre, hasta la muerte, privado igualmente de la razón que impone al hombre por el temor y del instinto que advierte al criminal por el disgusto. Está visiblemente sacrificado, está herido en lo más profundo de su ciencia moral, hace temblar al observador que sabe contemplarle. Pero, ¿debemos temblar en nosotros mismos y de una manera natural? Pensamos que con nuestra inteligencia, nuestra moral, nuestras ciencias y nuestras artes somos, con relación al hombre primitivo, precisamente lo que el hombre es a nosotros. No puedo abandonar este asunto sin indicaros también una observación importante. El bárbaro, que es una especie de término medio entre hombre civilizado y el salvaje, ha podido y puede ser civilizado, todavía por una religión cualquiera, pero el salvaje propiamente dicho no lo ha sido jamás, sino por el cristianismo. Este es un privilegio de primer orden, una especie de redención exclusivamente reservada al verdadero sacerdocio. ¿Y cómo podrá entrar de nuevo en el goce de sus derechos el condenado a muerte civil si el soberano no le concede una carta del indulto? ¿Y qué cartas de este género no están refrendadas? Cuanto más reflexionéis en esto, tanto más convencidos estaréis de que no hay medio de explicar el gran fenómeno de los pueblos salvajes, del que no se han ocupado bastantemente los verdaderos filósofos. Por lo demás, no debe confundirse el salvaje con el bárbaro. En el uno, el germen de la vida se haya extinguido o amortiguado. El otro ha recibido la fecundación y no necesita sino de tiempo y circunstancias para desenvolverse. Desde ese momento, la lengua que se haya degradado con el hombre renace con él, se perfecciona y se enriquece. Si quiere llamar a esta lengua nueva, consiento en ello. La expresión es justa en un sentido, pero ese sentido es muy diferente del adoptado por los sofistas modernos, cuando hablan de las lenguas nuevas o inventadas. Ninguna lengua ha podido ser inventada ni por un hombre, que no hubiera podido hacerse obedecer, ni por muchos que no hubieran podido entenderse. Lo mejor que puede decirse de la palabra es lo que se ha dicho del que denominamos palabra. Se ha lanzado antes de todos los tiempos del seno de su principio. Es tan antiguo como la eternidad. ¿Quién podrá contar su origen? Ya a pesar de las lamentables preocupaciones del siglo, un físico,
Sí, ciertamente, un físico ha tomado sobre sí la responsabilidad de convenir con tímida intrepidez en que el hombre había hablado desde luego porque se le había hablado. Bendiga Dios la partícula C, tan útil en las ocasiones difíciles, haciéndose a este esfuerzo toda la justicia que se merece. Hay que convenir, sin embargo, en que todos los filósofos del último siglo, sin exceptuar a los mejores, son unos cobardes que tienen miedo a los hombres inteligentes. Rousseau, en una de sus ruidosas rapsodias, manifiesta también algún temor de hablar razonablemente. Confiesa que las lenguas le parecen una cosa muy bella. Aquella palabra, mano del espíritu, como dice Charron, le produce cierta admiración, y bien considerado. No comprende claramente cómo ha sido inventada, pero el gran Condillac se lamenta de esa modestia. Se lamenta de que un hombre de la inteligencia de Monsieur Rousseau haya encontrado dificultades donde no las hay, de que no haya visto que las lenguas se han formado insensiblemente, y que cada hombre ha puesto algo de su propia cosecha. Véase todo el misterio, señores. Una generación ha dicho va y otra ve. Los asirios han inventado el nominativo y los medas el genitivo. Quis inepti tam pantiens capitis, tam ferus ut tenatse. Pero yo quisiera, antes de concluir este asunto, recomendar a vuestra atención una observación que siempre me ha chocado. ¿De dónde procede que se encuentran en las lenguas primitivas de todos los pueblos antiguos palabras que necesariamente suponen convencimiento extraños a esos pueblos? ¿De dónde habían tomado los griegos, por ejemplo, hace 3000 años, por lo menos el epíteto de fisios, que daba o poseía la vida, que Homero dio algunas veces a la tierra, y la de ferebios, casi sinónima que les atribuye Hesiodo? ¿De dónde habían tomado el epíteto más singular todavía de filimate, amorosa o alterada de sangre, dado a la misma tierra en una tragedia? ¿Quién les había enseñado a llamar al azufre, que es el significado de fuego, el divino? No menos me admiraría el nombre de cosmos, dado al mundo. Los griegos lo llamaron belleza, porque todo orden es belleza, como dice en cierta parte el buen Eustato, y porque el orden supremo debía existir en el mundo. Los latinos encontraron la misma idea, y la explicaron por su palabra mundus, que hemos adoptado los franceses, dándole solamente una terminación francesa, excepto, sin embargo, que alguna de esas palabras excluyen el desorden, y la otra excluye la sociedad. Sin embargo, es la misma idea, y las dos palabras son igualmente justas e igualmente falsas. Pero, decidme también, ¿cómo es que los antiguos latinos, cuando no conocían todavía más que la guerra y la labranza, imaginaron explicar por la misma palabra la idea de la oración y la del suplicio? ¿Quién les enseñó a llamar a la fiebre purificadora o expiatriz? Y no se diría que aquí existe un juicio, un verdadero conocimiento de causa, en virtud del cual un pueblo afirma la exactitud del nombre. Pero, ¿creéis que esta clase de juicios han podido pertenecer a una época en que apenas se sabía escribir, en el que el dictador cultivaba su jardín, en que se escribían versos que no entendían ni Varrón ni Cicerón? Estas palabras y otras, que todavía en gran número se podrían citar y que tienen relación con toda la metafísica oriental, son fragmentos evidentes de lenguas más antiguas destruidas u olvidadas. Los griegos habían conservado algunas tradiciones oscuras de este concepto. Y quién sabe si Homero no testificaba la misma verdad, sin saberlo, quizá, cuando nos habla de ciertas cosas, que los dioses nombran de una manera y los hombres de otra. Al leer a los metafísicos modernos, habréis encontrado razonamientos que se pierden de vista sobre la importancia de los signos y sobre las ventajas de una lengua filosófica, como ellos dicen, que sería creada a priori o perfeccionada por los filósofos. No quiero entrar en la cuestión acerca del origen del lenguaje, la misma, para decirlo de paso, que la de las ideas innatas. Lo que puedo aseguraros, porque nada es más evidente, es el prodigioso talento de los pueblos primitivos para formar las palabras, y la absoluta incapacidad de los filósofos para el mismo objeto. En los siglos más refinados, recuerdo que Platón ha hecho observar esa inventiva de los pueblos en su infancia. Lo que hay en eso de notable es que parece han procedido deliberadamente en virtud de un sistema arreglado de común acuerdo, aun cuando esto sea rigurosamente imposible bajo todos aspectos.
Cada lengua tiene su genio, y ese genio es único y de manera que excluye toda idea de composición, de formación arbitraria y de convención anterior. Las leyes generales que la constituyen son lo más admirable, que presentan todas las lenguas. En la griega, por ejemplo, es una de ellas, que las palabras pueden juntarse para una especie de función parcial, que las une para hacer que nazca una segunda significación sin desfigurarlas. Esta es una regla general de que no se separa el idioma. El latín, más refractario, deja, por decirlo así, quebrar sus palabras y de sus fragmentos, elegidos y reunidos por medio de yo no sé qué aglutinación enteramente singular. Nacen nuevas palabras de una belleza sorprendente y cuyos elementos no podrían ser reconocidos sino por una clara inteligencia. De la suma de tres palabras, por ejemplo, caro, data y verbibus, han hecho cadáver, carne entregada a los gusanos. Con esas palabras, magis y bolo y non y bolo han hecho malo y nolo. Dos palabras excelentes que todas las lenguas y la griega misma pueden envidiar a la latina. De caegus ut ire, marchar a tientas como un ciego. Hicieron caucutire, otro verbo muy feliz que nos hace falta. Magis y aucte han producido magte, palabra enteramente particular a los latinos, y de la que se sirven con mucha elegancia. El mismo sistema produjo su palabra uterque, tan felizmente formada de unus y por alterque, palabra que les envidio extraordinariamente, porque nosotros no podemos explicarla sino por una frase, leunt et leutre. ¿Y qué os diré de la palabra negotior, admirablemente formada de ne, ego, otier? Yo estoy ocupado, yo no pierdo el tiempo, de donde se deriva negotium, etc. Pero paréceme que el genio latino se ha superado a sí mismo en la palabra oratio, formado de os y de ratio, boca y razón, es decir, razón hablada. Los franceses no son del todo extraños a este sistema. Nuestros antepasados, por ejemplo, han sabido nombrar muy bien a los suyos, por la unión parcial de la palabra ancien con la de etne, así como hicieron Befroy del Befroy. Ved cómo observaron antiguamente sobre las dos palabras latinas, due e ire, de las que hicieron duire, ir dos juntos, y por extensión muy natural, conduire, llevar, conducir, del pronombre personal, se, del adverbio relativo del lugar ors, y de una terminación verbal tir. Han hecho sortir, es decir, sejostir, o poner su propia persona fuera del sitio en que estaba. Lo que me parece maravilloso. ¿Tenéis curiosidad en saber cómo unían las palabras a la manera de los griegos? Yo citaré la de courage, formada de cor y de rash, es decir, rabia del corazón, rage du cœur, o por mejor decir, exaltación, entusiasmo del corazón, en el sentido inglés de rage. Estas palabras fue en un principio una traducción muy feliz del timus griego, que no tiene hoy sinónimo en francés. Haced conmigo anatomía de la palabra incontestable. Encontraréis en ella la negación in, el signo del medio y de la simultaneidad, cum, la raíz antigua test, común, si no me engaño, a los latinos y a los celtas, y el signo de capacidad able, de latín habilis, si el uno y el otro no vienen de una raíz común y anterior. Así la palabra incontestable significa exactamente una cosa tan clara que no admite prueba en contrario. Admirar la metafísica sutil con que del cuore latino parece de torto ha hecho nuestro car y con que han sabido tomar de unus la partícula on que desempeña tan gran papel en nuestra lengua. No puedo prescindir de citaros nuestra palabra rien que los franceses han tomado del latín rem, tomado por una cosa cualquiera o por el ser absoluto. Esta es la razón por que, fuera del caso en que ríen, respondiendo a una interrogación, contiene o supone una elipse. No podemos emplear esta palabra sino con una negación, porque no es negativa, a diferencia del latín nihil, que es formado de ne y de ilium, como nemo lo es de ne y de homo, ni un átomo, ningún hombre. Es un placer el asistir, por decirlo así, a los trabajos de ese principio oculto que forman las lenguas. Unas veces lo veréis luchar contra una dificultad que lo detiene en su marcha. Busca una forma que le hace falta. Sus materiales le resisten. Entonces él se desembarazará de ellos por un solecismo feliz. Y dirá muy bien, repasante, couleur boyente, placé marchade mental casant, etc.
Unas veces se deberá engañarse y cometer un yerro formal, como la palabra francesa incredule, que niega un defecto en vez de negar una virtud. Algunas veces se hace posible reconocer al mismo tiempo el error y la causa del error. El oído francés, habiendo exigido, por ejemplo, impropiamente, que la letra S no se pronunciase en el monosílabo est, tercera persona del singular del verbo sustantivo, era indispensable, para evitar equivocaciones ridículas, sustraer la partícula conjuntiva et de la ley general que dispone la unión de toda consonante final con la vocal que sigue. Pero nada fue impropiamente establecido, porque es la conjunción única ya, y, por tanto, insuficiente, negándose así a unirse, iratis musis, con las vocales siguientes. Se ha hecho excesivamente incómoda, tanto para el poeta como para el prosista que tiene oído. Pero volviendo al talento primordial, me dirijo a vos en particular, señor senador. Deteneos en vuestra nación, y preguntadle con qué palabras ha enriquecido su lengua desde la gran era. Ah, esta nación ha hecho lo propio que las demás. Desde que se ha metido a razonar, ha tomado palabras prestadas, mas no ha creado ninguna. No puede evadirse pueblo alguno de la ley general. En todas partes, la época de la civilización y de la filosofía no es otra en este género que la de la esterilidad. Leo en vuestras tarjetas, Minister, General, Kammerherr, Karmeninker, Fraulein, General, Anchef, General der Jonel, Justipolizei, Minister, etc. El comercio me pone en sus anuncios, Magazei, Fábrica Meubel, etc. Oigo en el ejército, Direteina Prava, Naleva, despliegue en cuadro en escalón contramarcha, etc. La administración militar pronuncia Hauptbeit, Exercise House, Ordnance House, Commissariat, Kasarma, Cancelari, etc. Pero todas estas palabras y otras 1000 que pudiera citar no equivalen a una sola de aquellas tan hermosas, tan elegantes, tan expresivas que tanto abundan en nuestro idioma primitivo. Souprog, esposo, por ejemplo, que significa exactamente aquel que está unido con otro bajo el mismo yugo. Nada hay más natural ni más ingenioso. En verdad, señores, es forzoso confesar que los salvajes o los bárbaros, cuando deliberaron en aquel tiempo para formar semejantes nombres, no dejaron de tener algo de buen tacto. Pues, ¿qué diremos de las sorprendentes analogías que se advierten entre las lenguas separadas por el tiempo y el espacio, hasta el punto de no haberse podido unir jamás? Pudiera enseñaros en uno de esos volúmenes manuscritos que veis en mi mesa varias páginas llenas de mis garrapatos, y a las que he intitulado Paralelismos de la lengua griega y de la francesa. Y sé que en ese punto me ha precedido un gran maestro, Henry Eyre. Pero no he hallado nunca su libro, y no hay cosa más entretenida que formarse uno mismo esta especie de memorias a medida que se lee y según se presentan los ejemplos. Cuidado que no hablo de las simples conformidades de palabras, adquiridas naturalmente por vía de contacto y de comunicación, sino por la conformidad de ideas probadas por sinónimos de sentido, en todo de formas diferentes, lo que quita toda idea de ser prestadas. Observar solamente una cosa bien singular, y hace cuando se trata de verter algunas de estas ideas, cuya expresión natural ofendería en algún modo la delicadeza, han encontrado los franceses, con frecuencia, precisamente los mismos medios empleados ya por los griegos, para salvar estas originalidades chocantes. Lo que debe parecer extraño, pues que respecto a esto hemos obrado por nosotros mismos, sin pedir nada a nuestros intermediarios los latinos. Estos ejemplos bastan para hacernos conocer la fuerza que preside a la formación de las lenguas, y para demostrar la nulidad de todas las especulaciones modernas. Cada lengua, por sí sola, repite los fenómenos espirituales que sucedieron en su origen, y cuanto más antigua es ella, más sensibles son esos fenómenos. Sobre todo, ninguna excepción hallaréis a la observación sobre que he insistido tanto, y es que a medida que uno se eleva hacia aquellos tiempos de ignorancia y de barbarie que vieron nacer las lenguas, más lógica y profundidad hallaréis siempre en la formación de las palabras, desapareciendo este fenómeno por una graduación contraria, según se van descendiendo a las épocas de ciencia y de civilización. 1000 años antes de nuestra era, expresaba Homero en una sola palabra, evidente y armoniosa.
Ellos respondieron por medio de una aclamación favorable a lo que acababan de oír. Al leer a este poeta, tan pronto ve a uno chispear en su alrededor un fuego regenerador que sostiene la vida. Cómo se siente humedecido por el rocío que destilan sus encantadores versos sobre la poética morada de los inmortales. El saber esparcir la voz divina de los humanos como una atmósfera sonora que razona aún después que el dios ha cesado de hablar. Puede invocar a Andrómaca y enseñárnosla del mismo modo que su esposo la vio por la última vez, rebosando ternura y sollozando. ¿Cuál era el origen de esta lengua que parece que nace como Minerva y cuya primera producción es una obra maestra desesperada, sin que haya sido posible probar nunca que ha caducado? Diremos francamente con los doctores modernos, ¿cuántos siglos han transcurrido para poder formar una lengua como esta? En efecto, muchos han sido precisos, formándose como se piensa. 8 siglos han transcurrido desde el juramento de Luis el Germánico, en 842, hasta el embustero de Corneille y hasta las embusteras de Pascal. Por una regla de proporción, no son muchos 2000 años para formar la lengua griega. Pero Homero vivía en un siglo bárbaro, y por poco que quisiera uno remontar más allá de su época, nos encontramos entre los pelasgos vagabundos y los primeros rudimentos de la sociedad. ¿Qué lugar ocuparán aquellos siglos que necesitamos para formar esta maravillosa lengua? Sí, en la cuestión del origen del lenguaje, como en muchas otras, nuestro siglo ha faltado a la verdad, y es que tenía un miedo mortal de encontrarla. Las lenguas han principado, pero a la palabra nunca, y mucho menos con el hombre. Lo uno ha procedido necesariamente a lo otro, porque no es posible la palabra más que por el verbo. Toda lengua particular nace, como el animal, por medio de explosión y de desarrollo sin que el hombre haya pasado nunca del estado de apjonia al uso de la palabra. Siempre ha hablado, y por eso, con mucha razón, le han llamado los hebreos alma parlante. Cuando se forma una lengua nueva, nace en medio de una sociedad que está en plena posesión del lenguaje, y la acción o principio que preside a esa formación no puede inventar arbitrariamente ninguna palabra. Se vale de las que se encuentran cerca de sí o de las que se busca más lejos. Se alimenta de ellas, las disuelve, las dirige, nunca las adopta sin modificar más o menos. Mucho se ha hablado de signos arbitrarios en un siglo en que ha habitado pasión por toda expresión grosera, que excluían el orden y la inteligencia. Pero no hay tales signos arbitrarios, porque cada palabra tiene su razón. Habéis vivido algún tiempo, caballero, en un bellísimo país al pie de los Alpes, y aún, si no me engaño, habéis muerto algunos hombres. El caballero. A fe de hombre de honor, a nadie he muerto. Lo que más puede decir, como el joven de Epne, Sévigné, es que no he impedido que se maten. El conde. Aunque así sea, puede que os acordéis de que en aquel país el sonido furfur se llama Bren, al lado allá de los Alpes. Un mochuelo se llama Sabá. Si os hubiesen preguntado por qué los dos pueblos habían escogido estas dos coordinaciones de sonidos para explicar las dos ideas, os hubieran dado tentaciones de responder, porque les ha parecido bien. Esto es arbitrario. Sin embargo, os hubieras equivocado, porque la primera de esas dos palabras es inglesa, la segunda es esclavona, y desde Ragusa hasta Kamchatka pueden significar en la hermosa lengua rusa lo que significa a 800 lenguas de aquí, en un dialecto puramente local. Creo que no me querréis sostener que los hombres deliberadamente en el Támesis, en el Ródano, en el Obi, en el Po, hallaron casualmente los mismos sonidos para expresar unas mismas ideas. Las dos palabras preexistían, pues en ambas lenguas, que las regalaron a los dos dialectos. ¿Acaso los 4 pueblos las habrían de haber recibido de un pueblo anterior? No lo creo, pero lo admito, resultando, pues, que las dos inmensas familias teutona y esclavona no inventaron arbitrariamente esas dos palabras, sino que las adoptaron. Enseguida, la cuestión acerca de esas nociones anteriores vuelve a comenzar. ¿De quién las tenían ellas? Preciso será responder lo mismo. Las habían adoptado, y así sucesivamente hasta el origen de las cosas. Las bujías que trae en este momento me recuerdan su nombre. Los franceses hacían antes un comercio grande de cera con la ciudad de Botzia, en el reino de Fez,
Importaban gran número de velas de cera que llamaban bolsies. El genio nacional pulió bien pronto esta palabra y la transformó en bujías. La Inglaterra ha conservado la antigua palabra wax candle, velas de cera, y el alemán prefiere decir Waxes, luces de cera. Pero en todas partes veis la razón que ha determinado la palabra. Aunque no hubiera encontrado la etimología de bujía en el prefacio del diccionario hebreo de Thomasin, en donde ciertamente no la buscaba, me impediría eso hallarla por analogía. Para poder dudar de eso, es preciso tener apagada la luz de la analogía, es decir, que es necesario no tener sentido común. Observad, si gustáis, que esta sola palabra, etimología, es ya una gran prueba del talento prodigioso de la antigüedad para hallar y adoptar las palabras más perfectas, porque aquella supone que cada palabra es verdadera, o lo que es lo mismo, que no se ha pensado arbitrariamente, y eso basta para hacer discurrir a un talento juicioso. Lo que en este género se sabe prueba mucho, a causa de la impulsión que resulta para el estudio de otros casos análogos. Lo que se desconoce no da prueba en contrario, más que la ignorancia del que inquiere. Un sonido arbitrario no ha expresado ni podido expresar nunca una idea. Como el pensamiento preexiste a las palabras, que no son otra cosa que los signos físicos de aquel, las palabras a su vez preexisten a la invención de toda lengua nueva, que las recibe formadas y las modifica enseguida a su gusto. El genio de cada lengua se agita sin cesar, y escoge de otras lenguas lo que lo conviene. En la francesa, por ejemplo, maison, casa, es céltica, palais, palacio. Es latina, basilic, basílica, en griego, ornil, infamar, es teutónica, rabot, cepillo de carpintero. Es eslava, almanac, almaneque, es árabe y sofá. Sofá, es hebrea. ¿De dónde nos ha venido todo esto? Poco me importa, al menos por ahora. Bastame comprobaros que las lenguas no se forman sino de otras lenguas, a las que ordinariamente destruyen para alimentarse, como hacen los animales carnívoros. No creamos nunca ni en la casualidad ni en los signos arbitrarios. Bastante adelantado se está ya en esta materia, cuando se ha reflexionado suficientemente sobre esta primera observación que os he hecho, a saber, que la formación de las palabras más perfectas, más significativas y más filosóficas en toda la fuerza de la expresión es indudablemente de los tiempos de ignorancia y de sencillez. Para completar esta gran teoría es preciso añadir que el talento onomatopéyico desaparece indudablemente a medida que se va llegando a las épocas de ciencia y de civilización. En los escritos de todos tiempos sobre esta materia interesante se desea siempre formar una lengua filosófica, pero sin aceptar hacerlo, porque la lengua más filosófica es aquella en que la filosofía se ha mezclado menos. Dos pequeñas cosas faltan a la filosofía para poder crear palabras: la inteligencia que las inventa y el poder que las hace adoptar. Ve ella un objeto nuevo, al punto ojea sus diccionarios para hallar una palabra antigua o extranjera, y casi siempre se equivoca. La palabra Montgolfier, por ejemplo, que es nacional, es exacta al menos en un sentido, y yo la prefiero a la de aerostato, que es el término científico, y que nada dice. Tanto valdría llamar a un navío hidrostato. Ved ese sinnúmero de palabras nuevas tomadas del griego desde hace 20 años, a medida que el crimen o la locura las necesitaban. Casi todas están tomadas o formadas en contrasentido. La teofilántropo, por ejemplo, es más necia que su significado, que es mucho decir. Un estudiante inglés o alemán hubiera sabido decir teantrofeti. Me diréis que esta palabra fue inventada por unos miserables en un tiempo también miserable, pero la nomenclatura química, que fue ciertamente obra de hombres esclarecidos, principia, sin embargo, por un solecismo de bases clasificadas: oxígeno en lugar de oxígeno. Por otra parte, tengo, aunque no sea químico, excelentes razones para creer que se borrará todo ese diccionario, pero no mirarlo más que desde el punto de vista filosófico y gramatical. ¿Sería acaso lo más malo que se puede imaginar si la nomenclatura métrica no hubiera vencido luego a disputar y ganar para siempre la palabra de la barbarie,
El soberbio oído del gran siglo la habrá desechado con una agitación dolorosa. Entonces, solo el genio tenía derecho de persuadir al oído francés. Y aún el mismo Corneille fue más de una vez rechazado, pero en nuestros días se entregó a todo el mundo. Cuando una lengua está concluida, según puede estarlo, se da a los grandes escritores, que se sirven de ella sin pensar tan solo en crear nuevas palabras. ¿Hay acaso en el sueño de Atalia, en la descripción del infierno que leemos en el Telemaco, o en la oración fúnebre de Conde, una sola palabra que no sea vulgar? Sí, no obstante, el derecho de crear nuevas expresiones perteneciese a alguno, siempre sería a los grandes escritores y no a los filósofos, que sobre este punto son de una rara ineptitud. Los primeros, siempre que no hagan uso, sino con una excesiva reserva, nunca en los trazos de inspiración, y solamente por los sustantivos y adjetivos. En cuanto a las palabras, muy poco piensan en emplear otras nuevas. En fin, es preciso desterrar de la imaginación esa idea de lenguas nuevas, excepto solamente en el sentido que acabo de explicar. O bien, si queréis que emplee otro lenguaje, la palabra es eterna, y toda lengua es tan antigua como el pueblo que la habla. Se objeta, por falta de reflexión, que no hay nación que ella misma pueda entender su antiguo lenguaje. ¿Y qué importa? El cambio que no afecta al principio excluye acaso la identidad. El que me vio en mi cuna me reconocerá hoy, y sin embargo creo que tengo el derecho de llamarme el mismo. Lo propio es con respecto a una lengua. Siempre es la misma mientras que el pueblo sea el mismo. La pobreza de las lenguas, en sus principios, es otra suposición hecha por el pleno poder y autoridad filosófica. Las palabras nuevas nada prueban, porque a medida que se van adquiriendo dejan escapar otras. No se sabe en qué proporción. Lo que hay de cierto es que todo el pueblo ha hablado, y que ha hablado precisamente tanto cuanto ha pensado, y también como pensaba, porque es otra locura creer que existía un signo para un pensamiento que no existe, o que un pensamiento le faltaba un signo para manifestarse. El hurón no dice, por ejemplo, guarda tiempo. Es una palabra que seguramente falta a su lengua, pero Tomasiach falta por decir a las muestras. Y esa palabra dice todo como cualquiera otra. Sería de desear que tuviésemos un conocimiento profundo de las lenguas salvajes. El celo y el infatigable trabajo de los misioneros tenía preparado sobre este asunto una obra inmensa que había sido sumamente útil a la filología y a la historia del hombre. El fanatismo destructor del siglo XVIII la ha hecho desaparecer del todo. Si tuviésemos, no quiero decir monumentos, pues que no puede haberlos, sino tan solo los diccionarios de esas lenguas, no dudo que encontrásemos esas palabras de que os hablaba. Hace un instante, restos evidentes de una lengua anterior que usaba un pueblo ilustrado. Y si no las hallásemos, resultaría tan solamente que la degradación ha llegado al punto de borrar estos últimos residuos. Etiam perire ruinae. Pero, sea cual fuera el estado en que se encuentren estas lenguas, de tal modo arruinadas, subsisten como monumentos terribles de la justicia divina. Y si se las conociese a fondo, más absorto se quedaría uno por las palabras que poseen, que por las que les falten. Entre los salvajes de la Nueva Holanda no hay palabra que exprese la idea de Dios, pero hay una para explicar la operación que destruye un niño en el seno de su madre, a fin de dispensarla de las penas de la lactancia. Se nombra Mibra. El caballero. Mucho me habéis interesado, señor conde, al hablar tan extensamente de una cuestión que por incidencia hemos tratado, pero se os suelen escapar algunas palabras que me distraen, y de las que me propongo siempre pediros cuenta. Me habéis dicho, por ejemplo, pasando precipitadamente a otra materia, que la cuestión sobre el origen de la palabra era la misma que la del origen de las ideas. Desearía oíros razonar acerca de este punto, porque varias veces he oído hablar de algunos escritos que tratan del origen de las ideas, y aún he leído algunos, pero la vida agitada que he llevado durante mucho tiempo, y acaso también la falta de un buen indicador. Esta palabra ya veis que no pertenece a la lengua primitiva. Han sido las causas de no haber podido enterarme bien.
Ese problema se me presenta como rodeado de una especie de nube que nunca me ha sido posible disipar, y muchas veces he tenido tentaciones de creer que el error o la mala fe hacen en esta, como en otras materias, un papel muy marcado. El conde, vuestra sospecha está muy bien fundada, mi querido caballero, y me atrevo a creer que he reflexionado lo bastante sobre este punto para hallarme en el caso de ahorraros al menos algún trabajo. Pero antes de todo, quisiera proponeros el motivo de la decisión que debe preceder a todas las demás, y es el de la autoridad. La razón humana está plenamente convencida de impotencia para guiar a los hombres, porque muy pocos son los que están en estado de razonar bien, y ninguno hay que razone bien en todo, de suerte que, en general, es muy bueno, por más que digan, principar por la autoridad. Examinad bien las voces de una y otra parte, y ved contra el origen sensible de las ideas, a Pitágoras, Platón, Cicerón, Orígenes, San Agustín, Descartes, Cuthbert, Lamy, Polignac, Pascal, Nicole, Bossuet, Fenelon, Leibniz y aquel ilustre Malebranche, que si bien puedo errar algunas veces en el camino de la verdad, jamás se desvió de él. No os nombraré los campeones del otro partido, porque sus nombres me desgarran la boca. Aun cuando no conociese yo una palabra de la cuestión, me decidiría sin otro motivo que mi gusto por la buena sociedad y mi aversión a la mala. Todavía os propondré otro argumento preliminar de mucha fuerza, que es el que yo saco del resultado detestable de ese sistema absurdo, que quisiera materializar el origen de nuestras ideas. Creo que no hay otro más envilecido y más funesto para el espíritu humano. Por él, la virtud rompió sus alas y se arrastra como un reptil cenagoso. Por él se agotó el manantial divino de la poesía y de la elocuencia. Por él han perecido todas las ciencias morales. Y el caballero, no me toca disputar acaso sobre las consecuencias del sistema. Pero en cuanto a sus defensores, me parece, amigo mío, que es muy posible citar nombres respetables, al lado de esos otros que os desgarran el oído. El conde, mucho menos, os los aseguro, de lo que comúnmente se cree, y es preciso observar, pues que muchos grandes hombres, creados por la plena autoridad del último siglo, cesarán muy pronto de serlo o parecerlo. El gran partido tenía necesidad de toda su nobrandía. La ha hecho o adquirido como si hace una caja o un zapato, mas esa reputación ficticia está en gran aprieto, y pronto la espantosa medianía de los grandes hombres será el inagotable objeto de la risa europea. Es preciso, por otra parte, separar de esos nombres respetables los de los filósofos realmente ilustres, a quienes la secta filosófica alistó, sin venir al caso, entre los defensores del origen sensible de las ideas. Puede que no hayáis olvidado, señor senador, aquel día en que leíamos juntos el libro de Cabanis, sobre las relaciones entre lo físico y lo moral del hombre. En el pasaje que coloca sin ceremonia en la clase de defensores del sistema material a Hipócrates y Aristóteles. Con ese motivo os hice reparar el doble e invariable carácter del filosofismo moderno, su ignorancia y su desvergüenza. ¿Por qué personas enteramente extrañas a las lenguas sabias y sobre todo el griego tienen valor de citar y prejuzgar a los filósofos griegos? Si Cabanis, en particular, hubiese abierto una buena edición de Hipócrates, en vez de citar bajo su palabra, o de leer con suma negligencia cualquier mala traducción, hubiera visto que la obra que cita como perteneciente a Hipócrates es un trozo supuesto. No necesitaría otra prueba que el estilo del autor, tan pésimo escritor como claro y elegante es Hipócrates. Este escritor, pues cualquiera que sea, no ha hablado ni en pro ni en contra de la cuestión. Esto es en lo que también os llamé la atención a su tiempo. Se limitara a tratar de la experiencia y de la teoría en la medicina, de manera que, según el Ashte, es sinónimo de experiencia y no de sensación. Hice además que se viese palpablemente que Hipócrates debía estar colocado, con más justo motivo, entre los defensores de las ideas innatas, puesto que fue maestro de Platón, quien tomó prestados de él sus principales dogmas metafísicos. Con respecto a Aristóteles, aunque no me fue posible daros acto continuo todas las aclaraciones que hubieras apetecido,
Tuvisteis la bondad de fiaros en mí, cuando por la sola fe de una memoria que me engaña, poco os ha citado esa máxima fundamental de la filosofía griega, que el hombre nada puede enseñar sino en virtud de lo que ya sabe, lo que supone necesariamente alguna analogía con la teoría de las ideas innatas. Y si examináis, por otra parte, lo que ha escrito, con una fuerza de talento y una finura de expresiones verdaderamente admirables sobre la esencia del talento, que lo coloca en el pensamiento mismo, no os quedará la menor duda del error que ha querido rebajar a ese filósofo, hasta Locke y Condillac. Por lo que hace a los escolásticos, a quienes se ha deprimido mucho en nuestros días, lo que ha engañado sobre todo a la multitud de hombres superficiales que se han atrevido a tratar de una cuestión sin comprenderla. Tenemos el famoso axioma de la escuela: nada hay en el entendimiento que antes no se haya encontrado en los sentidos. Por defecto de inteligencia o exceso de buena fe, se ha creído o se ha dicho que ese famoso axioma excluía las ideas innatas, y esto es falso. Yo sé, señor senador, que no teméis a los infolios. Quiero que leáis un día la doctrina de Santo Tomás sobre las ideas, y veréis hasta qué punto. El caballero: me obligáis, mis buenos amigos, a entrar en relaciones con personas extrañas. Yo creía que Santo Tomás era citado tan solo en las escuelas, y algunas veces en la iglesia, pero no sospechaba que se hiciese mención de él entre nosotros. El conde: Santo Tomás, mi querido caballero, ha brillado en el siglo XIII. No puede ocuparse de las ciencias que no existían en su época, y en las que, por consecuencia, no se pensaba entonces. Su admirable estilo con respecto a la claridad, precisión, fuerza y laconismo no podía ser, sin embargo, el de Bembo, el de Muret o el de Maffei. No dejó de ser por eso una de las cabezas más bien organizadas que han existido en el mundo. Aún el genio poético no le era desconocido. La Iglesia ha conservado algunas chispas que pudieron después excitar muy bien la admiración y la envidia de Saint-Ouen. Puesto a que sabéis latín, no quisiera tener que responder de que a la edad de 50 años y retirado en vuestra antigua morada, si Dios os la devuelve, no pidáis prestadas las obras de Santo Tomás a vuestro cura para juzgar por vos mismo acerca de ese gran hombre. Pero vuelvo a la cuestión, puesto que Santo Tomás adquirió el renombre de ángel de las escuelas. A él es a quien se debe citar para absolver la misma escuela, y mientras que el caballero tenga 50 años, a vos, señor senador, es a quien haré conocer la doctrina de Santo Tomás sobre las ideas. Veréis, primeramente, que no vacila en decir que la inteligencia en nuestro estado de degradación nada comprende sin figuras o imágenes. Pero oídle hablar enseguida sobre el entendimiento y las ideas. Distinguirá cuidadosamente el intelecto pasivo o esta potencia que recibe las impresiones del intelecto activo, que llama también posible, de la inteligencia propiamente dicha, que razona en las impresiones. El sentido no conoce más que al individuo. La inteligencia sola se eleva a lo universal. Nuestros objetos perciben un triángulo, pero esta aprensión o temor que os es natural con el animal no os constituye a vos mismo, más que simple animal, y no seréis hombre o inteligencia, sino elevándoos del triángulo a la trigonometría. Este poder de generalizar es el que especializa al hombre y le forma tal como lo es, porque los sentidos no entran para nada en esta operación. Reciben las impresiones y las transmiten a la inteligencia, pero solamente ésta puede hacerlas inteligibles. Los sentidos son extraños a toda idea espiritual, y aún ignoran su propia operación, no pudiendo verse la vista ni ver cómo ve. Quisiera también que leyeseis la magnífica definición de la verdad que nos ha dado Santo Tomás. La verdad, dice, es una ecuación entre la afirmación y su objeto. ¡Qué precisión y qué profundidad! Es un relámpago de la verdad que se define por sí misma, y ha tenido buen cuidado de advertirnos que no es cuestión de ecuación, sino entre lo que es, dice, de la cosa y lo que está en la cosa. Pero que respecto de la operación espiritual que afirma no admite ninguna ecuación, porque es superior a todo y no se parece a nada, de suerte que no puede haber ninguna semejanza, ninguna analogía, ninguna ecuación entre la cosa comprendida y la operación que comprende.
Ahora que las ideas universales sean innatas en nosotros, o que las veamos en Dios, o como se quiera, nada importa. Esto es lo que no quiero examinar en ese momento. El punto negativo de la ecuación es, sin contradicción, lo más importante que encierra. Establezcamos, pues, que los más grandes, los más nobles, los más virtuosos genios del universo se han puesto de acuerdo para desechar el origen sensible de las ideas. Esta es la más alta, la más unánime, la más seductora protesta del espíritu humano contra el más grosero y el más vil de los errores. Por lo demás, podemos aplazar la cuestión. Ya veis, señores, que estoy en estado de disminuir un poco el número de esos nombres respetables de que me hablabais, caballero. Por lo demás, no tengo inconveniente en reconocer a algunos entre los defensores del sensibilismo. Esa palabra o cualquiera otra que se haya mejor se ha hecho necesaria. Pero, decidme, ¿no os ha sucedido nunca, o por desgracia, o por debilidad, el hallaros en mala sociedad? En tal caso, como sabéis, no hay más que una sola palabra que decir. Salid mientras que no permanezcáis. Existe el derecho de burlarse de vos, por no decir otra cosa. Después de ese pequeño preliminar, quisiera pues, si me hicieses el honor de escogerme por vuestro introductor en ese género de filosofía, que observaseis, ante todo, que toda discusión sobre el origen de las ideas es sumamente ridícula, mientras que no se decida la cuestión sobre la esencia del alma. ¿Os permitirían en los tribunales pedir o reclamar una herencia como pariente mientras que fuere dudoso que lo sois? Pues bien, señores, hay de la misma manera en las discusiones filosóficas cuestiones que los hombres de ley o legisladores llaman prejudiciales y que deben ser absolutamente resueltas antes de que se permita pasar a otras. Si el inmortal Racine tiene razón en esos hermosos versos: por su alma vive el hombre, y el alma es el pensamiento. Todo queda dicho, porque si el pensamiento es la esencia, pedir el origen de las ideas es pedir el origen del origen. Ved lo que nos dice Condillac. Yo me ocuparía del espíritu humano, no para conocer su naturaleza, lo que sería temerario, sino solamente con el objeto de examinar sus operaciones. No nos dejemos engañar por esta hipócrita modestia. Siempre que veáis a un filósofo de la última época humillarse respetuosamente ante cualquier problema, diciéndoos que la cuestión es superior a las fuerzas de la comprensión humana, que no se encargará de resolverla, etc., estad seguro de que, al contrario, tiene el problema por demasiado claro, y no quiere discutirlo para conservar el derecho de oscurecerlo. No conozco uno solo de estos hombres a quien poder atribuir el sagrado título de hombre de bien. Aquí tenéis un ejemplo. ¿Por qué se ha de mentir? ¿Por qué se ha de decir que no quieren fallar sobre la ciencia del alma, mientras que fallan o resuelven sobre el punto capital muy expresamente sostenido que las ideas nacen de los sentidos, lo que manifiestamente niega la espiritualidad del pensamiento? Por otra parte, yo no veo que la cuestión de la eventualidad del pensamiento tenga más dificultad que la de su origen, que se acomete tan valerosamente. Se puede concebir el pensamiento como accidente de una sustancia que no piensa, o bien se puede concebir el accidente pensamiento, conociéndose a sí mismo como pensado y meditando sobre la esencia de un objeto que no piensa. Ved aquí propuesto el problema bajo dos formas diferentes, y en cuanto a mí, os confieso que no veo en él ningún imposible. Pero en fin, se puede muy bien pasarlo en silencio, a condición de convenir y advertir a una a la cabeza de toda obra sobre el origen de las ideas, que no se da sino como un simple juego de talento, por una hipótesis enteramente sin base, pues que la cuestión no es seriamente admisible, hasta que la precedente no esté resuelta. Pero tal declaración hecha en el prefacio acreditaría muy poco al libro, y el que conoce a esta clase de escritores no esperará este rasgo de probidad. Os haría observar enseguida, caballero, un insigne equívoco que está en el título mismo de todos los libros escritos en el sentido moderno, sobre el origen de las ideas, puesto que esta palabra origen puede igualmente indicar la causa, solamente ocasional y excitatriz, o la causa productiva de las ideas. En el primer caso, ya no hay cuestión, pues que se presupone que preexisten las ideas. En el segundo, tanto vale sostener precisamente que la materia de la chispa eléctrica es producida por el excitador. Indagaríamos enseguida por qué se habla siempre del origen de las ideas,
y nunca del origen de los pensamientos. Es preciso que exista una razón secreta para la preferencia que constantemente se da a una de estas expresiones más que a la otra. Ese punto no tardaría en aclararse. Entonces yo os diría, valiéndome de las mismas palabras de Platón, que siempre cito con gusto, ¿entendemos vos y yo una misma cosa por esta palabra pensamiento? En cuanto a mí, el pensamiento es el discurso que el talento tiene consigo mismo. Esta sublime definición os demostraría por sí sola lo que os decía ahora mismo, que la cuestión del origen de las ideas es la misma que la del origen de la palabra, porque pensamiento y palabra no son más que dos pseudo sinónimos. No pudiendo pensar la inteligencia sin saber lo que piensa, ni saber qué piensa sin saber hablar, porque es preciso que yo diga, yo sé. Que si algún iniciado en las doctrinas modernas os dice que habláis porque os han hablado, preguntadle, pero os comprenderá. Si el entendimiento, a su parecer, es lo mismo que la audición o acto de oír, y si cree que para entender la palabra basta percibir el ruido que hace al oído. Por lo demás, dejad, si gustáis, a un lado esta cuestión. Si quisiéramos profundizar la principal, me apresuraría a presentaros un preliminar bien esencial, y es el convenceros de que después de tantas disputas, todavía no se han entendido los modernistas acerca de la definición de las ideas innatas. ¿Creéis que Locke no se ha tomado la molestia de decirnos lo que entiende por esta palabra? Sin embargo, nada es más cierto. El traductor francés de Bacon declara, burlándose de las ideas innatas, que confiesa que no se acuerda de haber tenido en el seno de su madre conocimiento del cuadrado de la hipotenusa. Ved ahí un hombre de talento, porque Locke lo tenía en alto grado, que hace entender a los filósofos espiritualistas que un feto en el seno de su madre sabe las matemáticas, o bien que podemos saber sin aprender, es decir, de otro modo, aprender sin aprender, y que ahí está lo que los filósofos llaman ideas innatas. Un escritor bien distinto y de una autoridad muy diferente, que hoy hace honor a Francia por sus grandes talentos o por el noble uso que sabe hacer de ellos, ha creído argumentar de una manera decisiva contra las ideas innatas, preguntando, ¿cómo habiendo Dios grabado tal o cual idea en nuestro espíritu puede el hombre conseguir borrarla? ¿Cómo, por ejemplo, el niño idólatra, naciendo lo mismo que el cristiano, con la noción inteligible de un Dios único, puede no obstante deprimirse hasta el punto de creer en una multitud de dioses? ¿Cuánto tendría que deciros acerca de esta noción distintiva y del espantoso poder que el hombre realmente tiene de borrar más o menos sus ideas innatas y de transmitir su degradación? Pero me atengo de mostraros aquí una confusión evidente de la idea o de la simple noción con la afirmación. Dos cosas, sin embargo, muy diferentes. La primera es la innata, y no la segunda, porque nadie, creo yo, se ha atrevido a decir que había razonamientos innatos. El deísta dice, no hay más que un solo Dios. Y tiene razón, el idólatra dice, hay muchos, y se equivoca. Se engaña, pero ¿cuál un hombre que se engañase en una operación de cálculo? ¿Resultaría acaso que éste careciese de la idea del número? Al contrario, es una prueba de que la posee, porque sin esa idea no tendría el honor de engañarse. En efecto, para engañarse es preciso afirmar, lo cual no puede hacerse sin un poder cualquiera del verbo ser, que es el alma de todo verbo. Y toda afirmación supone una noción preexistente. No existirían, pues, sin la idea anterior de un Dios. Ni deístas ni politeístas, y eso con tanto más motivo cuanto que no se puede decir ni sí ni no de lo que no se conoce, siendo imposible engañarse acerca de Dios sin tener la idea de Dios. Es por tanto la noción o la pura idea la innata y necesariamente extraña a los sentidos, porque si se haya sometido a la ley del desarrollo, esta la ley universal del pensamiento y de la vida en todos los órdenes de la creación terrestre. Luego, toda noción es verdadera. Ya veis, señores, que en esta gran cuestión, y bien pudiera citaros otros ejemplos, todavía no se sabe precisamente de qué trata. El último preliminar, en fin, no menos esencial, sería el de que observaseis esa acción secreta que en todas las ciencias. El sanador. Creedme, mi querido amigo, no confiéis demasiado el pie en el borde de esa cuestión, porque os resbalará, y tendremos que pasar aquí la noche.
El conde. Dios os libre de ello, mis buenos amigos, porque estaréis bastante mal alojados. No tendría pesar de eso, lástima sino de vos, mi querido senador, y de ninguna manera de ese amable soldado, que os acomodaría perfectamente bien en un canapé. El caballero. Me recordáis mis vivaques, pero aunque no seáis militar, podráis también haceros mención de algunas noches terribles. Valor, mi querido amigo. Ciertas desgracias pueden muy bien tener algunas dulzuras. Yo al menos pienso así, y me atrevo a creer que participáis de ese sentimiento. El conde. Ningún trabajo me cuesta el resignarme, os lo confieso, si no me hallara aislado, y los golpes que me han alcanzado no me hubiesen herido más que a mí. No miraría todo lo que ha sucedido en el mundo, más que como un gran y magnífico espectáculo, que me llenaría de admiración. Pero es que me ha costado caro el billete de entrada. Sin embargo, no murmuro del poder adorable que ha estrechado tanto mi habitación. Mirad cómo ya principia a indemnizarme, puesto que me hallo aquí, y que me ha dado tan liberalmente unos amigos como vosotros. Por otra parte, es preciso saber salirse fuera de sí mismo, y elevarse bastante alto para ver el mundo, en vez de no ver más que un punto. Jamás pienso sin admiración en este torbellino político que ha venido a arrancar de sus sitios a millares de hombres destinados a no conocerse nunca, para hacerlos rodar juntos como el polvo de los campos. Aquí estamos tres, por ejemplo, que habíamos nacido para no conocernos nunca. Sin embargo, nos hemos reunido, conversamos, y aunque nuestras cunas hayan estado tan distantes, puede que se tocasen nuestros sepulcros. Si la reunión de los hombres es cosa notable, la comunicación de las lenguas no lo es menos. Yo recorrería un día en la biblioteca el Museum Sinicum de Bayer, libro que, según creo, es ya poco común, y que pertenece más particularmente a Rusia, pues que el autor de asiento en aquella capital imprimió allí su libro. Era cosa de 80 años. Me quedé sorprendido de una reflexión de ese escritor sabio y piadoso. Todavía no se conoce, dice, de qué sirven nuestros trabajos sobre las lenguas, pero presto se sabrá. No es sino un gran designio de la providencia el que las lenguas, absolutamente ignoradas en Europa, hace 2 siglos, están en nuestros días al alcance de todo el mundo. Permitido es ya sospechar este designio, y es un deber sagrado para nosotros contribuir a él con todas nuestras fuerzas. ¿Qué diría Bayer si viviese en nuestros días? La marcha de la providencia le parecería muy acelerada. Reflexionemos, pues, acerca de la lengua universal. Nunca ha correspondido mejor este título a la lengua francesa, y lo que tiene de extraño es que su poder parece que se aumenta con su esterilidad. Aquellos hermosos días pasaron. Sin embargo, todos la entienden, todos las hablan, y aún así creo que no haya un solo pueblo en Europa en el que no existan algunas personas en estado de escribirla con pureza. La justa y honrosa acogida concedida en Inglaterra al clero desterrado de Francia ha permitido a la lengua francesa echar allí profundas raíces. ¿Es acaso una segunda conquista que no ha hecho ruido porque las obras de Dios no lo hacen, pero que puede tener consecuencias más dichosas que la primera? Singular destino de esos dos grandes pueblos, que no pueden dejar de buscarse y aborrecerse. Dios los ha colocado mirándose como dos amantes celosos que en ocasiones se atraen para luego huir uno del otro, porque son a la vez enemigos y parientes. Esta misma Inglaterra ha llevado a nuestras lenguas al Asia, ha hecho que se traduzca Newton a la lengua de Mahoma, y los jóvenes ingleses mantienen las tesis en Calcuta, en lengua árabe, persa y bengalí. Por su parte, Francia, que no sospecha hace 30 años que hubiese más de una lengua viva en Europa, las ha aprendido todos mientras que obligaba a las demás naciones a aprender la suya. Añadid que los más largos viajes han cesado de asustar la imaginación, que todos los grandes navegantes son europeos, que el oriente entero cede manifiestamente al ascendiente europeo, que la media luna, oprimida por sus 2 puntos, en Constantinopla y en Delhi, ha de estallar necesariamente por el medio, que los acontecimientos han proporcionado a Inglaterra 1500 lenguas de fronteras con el Tíbet y la China, y tendréis una idea de lo que prepara. El hombre, con su ignorancia, se engaña muy a menudo respecto de los fines y en los medios que ha de emplear, en sus fuerzas y en la resistencia, en los instrumentos y en los obstáculos. Tan presto quiere cortar una encima con otro contaplumas, y tan pronto arroja una bomba para romper una caña.
pero la providencia no anda nunca tiernas, y no agita en vano al mundo. Todo anuncia que caminamos hacia una gran unidad, a la que debemos saludar de lejos, sirviéndome de una expresión religiosa. Estamos, por desgracia, muy justamente quebrantados o abatidos. Pero si mis ojos, aunque muy miserables, son dignos de penetrar los secretos divinos, nuestro abatimiento terminará con nuestra unión. El senador. Omietam logoe manet pars ultima vitae. El caballero. Espero que permitáis al soldado que tome la palabra en francés. A correr y volad horas pesadas, para que lleguen otras retardadas.